Buenos días. Vamos a hablar en nuestro tema de historia del Perú, el gobierno de las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa o qué entiendes tú acerca de este gobierno de las Fuerzas Armadas? A ver, el gobierno de estas Fuerzas Armadas es un periodo de dictadura militar reformista que estaba representado por los intereses de una burguesía nacional dependiente en contra de la oligarquía. Se aplicó reformas estructurales ante el peligro de una revolución, formando de esta manera un capitalismo de Estado. Las causas eran claras en lo económico. Había una necesidad de desarrollar la industria y el capitalismo en el país. En lo político, el objetivo era eliminar el poder de la oligarquía agroexportadora y terrateniente. Entonces, en este periodo de la historia hablaremos de dos personajes que quizás ahí viendo la imagen ya sabes quién es. Es Juan Velasco Alvarado y luego tenemos al siguiente militar, Francisco Morales Bermúdez. Hablaremos de estos dos presidentes que forman parte del gobierno de las Fuerzas Armadas. Recordemos un poco, recordemos lo que hemos trabajado la semana pasada, la IPC y el escándalo de la página 11. El escándalo, tras la firma del Acta de Talara, ¿no? Este documento, según informó el mismo presidente en el mensaje ante el Congreso por Fiestas Patrias, iba a beneficiar al Perú, ya que la IPC devolvería los yacimientos de La Brea y Pariñas, ¿no? Como está aquí en nuestro mapa, hemos ahí señalado los territorios de La Brea y Pariña, y compraría el petróleo en la empresa petrolera fiscal, ¿no? La EPF, quien tenía en este caso como su presidente a Carlos Loret de Mola, ¿no? Las iniciales de EPF, que quiere decir Empresa Petrolera Fiscal. La IPC mantendría la refinería de Talara, encargada de procesar los derivados del petróleo. En este caso eran todos los petróleos, ¿no? Los derivados del petróleo que nosotros consumimos. Para solucionar este problema, Belaúnde mandó a construir la refinería de Conchán. Posteriormente, el presidente de la IPC renunció y denunció la desaparición de la página 11 del contrato, donde aparentemente se habría establecido el precio de venta del petróleo por debajo del precio del mercado. La oposición en el Congreso, a través de los medios de comunicación, criticó duramente al presidente Belaúnde. Los militares, la iglesia se unieron a tales críticas. Se vio obligado a cambiar todo su gabinete, al que responsabilizó de la crisis el 2 de octubre de 1968. Pero en la madrugada siguiente, militares liderados por Juan Velasco Alvarado tomaron el poder. Belaúnde fue exiliado 9 meses antes del término de su mandato, ¿no? Debido en este caso al golpe de Estado, ¿no? Recordemos en este caso los militares golpistas del año de 1968 anhelaban superar el subdesarrollo de Perú. Explicaron el atraso de nuestra sociedad por la dependencia económica del país con respecto a las economías desarrolladas y sus capitales transnacionales. Además, intentaron romper los circuitos internos de poder que se encontraban en manos de una pequeña élite. Era una élite excluyente y marginadora que concentraba las principales riquezas de nuestro país. Los generales nacionalistas plantearon que la erradicación de los llamados enclaves imperialistas y el desarrollo industrial autónomo era la solución. Según el historiador Peter Cleren, para alcanzar estos objetivos desarrollistas fundamentalmente populistas, el nuevo gobierno militar pedía que se estableciera una solidaridad social y la armonía entre las clases sociales bajas, o en este caso con el Estado. El impulso desarrollista y antiimperialista corresponde principalmente al gobierno de Juan Velasco Alvarado, el llamado septenato, ¿no? Que se dio en su gobierno de 1968 a 1975. ¿Y septenato por qué? Bueno, por los 7 años que gobernó y que aplicó durante su gobierno profundas reformas planteadas por su programa de gobierno denominado Plan Inca, ¿no? El Plan Inca son todas las reformas que va a hacer durante su gobierno Juan Velasco Alvarado.
Nosotros sabemos que Velasco Alvarado va a realizar una reforma social, reformas educativas, económicas, políticas. En la clase de hoy día nos vamos a centrar solo en las reformas sociales. Por ejemplo, tenemos en las llamadas reformas sociales lo siguiente. En la número 1, vamos a activar nuestro cursor. A ver, se va este caso a comprometer o se va a formar lo que viene a ser los llamados CINAMOS. ¿Qué era el CINAMOS? Pues era el encargado de comprometer a las organizaciones populares en la política revolucionaria. De esta forma se convirtió en un instrumento de control y poder muy importante. El CINAMOS, que significa, ahí anota en tu libro, Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, era una organización burocrática con una compleja estructura piramidal. En la cúpula se encontraban los generales de tendencia izquierdista, en los niveles medios los técnicos y en la base los pueblos jóvenes, las cooperativas agrarias, los obreros y las comunidades industriales. Los inscritos en el CINAMOS eran movilizados por el gobierno en las gigantescas manifestaciones que aclamaban al presidente cuando anunciaba públicamente alguna medida de la llamada revolución. Luego tenemos la reforma educativa, lo que hace falta bastante aquí al Perú. En esta reforma educativa fue promulgada en el año de 1972, también anota en tu libro. Aquí, en esta reforma educativa, Velasco desea transformar por completo la educación y mediante este cambio exalta el espíritu nacional. La Ley General de Educación promovió la educación primaria gratuita y la educación laboral y estableció un nuevo sistema educativo formado por la educación inicial, básica y superior. La reforma promovió la difusión del quechua y lo declaró idioma oficial junto con el castellano. Asimismo, se estableció el uniforme único escolar y creó las escuelas superiores de educación profesional llamada ESEPS. Luego tenemos, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Ya, con respecto a los medios de comunicación, vamos a un poquito a profundizar en ese tema con respecto a los medios de comunicación. De forma paulatina, el gobierno empezó, ¿no? No es que de manera general rapidito lo va a hacer para todos, no, poco a poco, empezó a restringir el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión mediante diferentes leyes. Primero tenemos el Estatuto de Libertad de Prensa, promulgado en el año de 1970, anota ahí, el Estatuto de Libertad de Prensa, por el cual se establecían sanciones por difamación y se prohibía a los extranjeros ser propietarios de acciones de empresas en este rubro. Luego, en el año de 1971, se obliga a los canales de televisión y a las radios a vender el 25% de sus acciones al Estado. O sea, tenía el Estado que ser dueño de los medios de comunicación, al menos tener el 25% de sus acciones. Finalmente, en julio del año de 1974, se dio la ley de confiscación de la prensa, por la que se expropiaron los periódicos y el gobierno pasó a controlar por completo el manejo de la información. El primer medio afectado fue Caretas, cuya publicación se prohibió. Siguieron El Expreso y Extra y diarios de propiedad de Manuel Ulloa. Y luego se suspendieron la emisión de las radios Continental de esa época y en las radio noticias, que se oponían al régimen. Pese a las protestas de la Sociedad Interamericana de Prensa, no se logró nada. El gobierno mantuvo su tendencia a callar a cualquier medio adverso y deportar a los periodistas quien él consideraba en este caso su oposición. Y no solo estas reformas se centró en los medios de comunicación, también los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos, cualquier movimiento social, bueno, y la libertad de expresión se convirtieron en elementos peligrosos para el gobierno revolucionario. Por esta razón, el régimen buscó controlar cualquier manifestación social encaminada
en caso de no lograr, ¿no? En caso de que no lo logre el Estado, erradicarla, ¿no? De esta forma, el régimen impuso restricciones para algunas libertades y derechos garantizados incluso constitucionalmente. La situación de los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial por la Junta Militar de Gobierno y la suplantación de la Constitución por un llamado Estatuto Revolucionario muestran el carácter dictatorial de este régimen, la concentración de poder en una sola institución en la que además destacaba de manera inequivocada, ¿no?, a Velasco como líder, provoca a Velasco serios conflictos con otras instituciones y con otros sectores sociales. Pero recordemos que Velasco tenía esa idea de reformar y de realizar una serie de cambios. Esto fue solo lo que viene a ser en el aspecto social. Nos falta hablar sobre el económico con sus cambios que va a ser en favor, en este caso, del Estado peruano. La reforma agraria. La reforma agraria era una antigua demanda de varios sectores ante el hecho de la llamada desigualdad al momento de distribuir las tierras en el país y sobre todo la situación aguda que se daba en la miseria en el campo. Por eso durante su gobierno Velasco va a proponer, en este caso, eliminar el latifundio y minifundio. Una pequeña minoría, muchas veces rentistas, poseía la mayor parte de las tierras cultivables. La ley de la reforma agraria del año de 1969 contemplaba no solo la expropiación de los latifundios tradicionales de la sierra, tan enormes como también poco productivas, sino asimismo las capitalistas plantaciones que también existían, en este caso, en la costa. Es por eso que el 24 de junio de 1969, con motivo del Día del Indio, que fue creado el gobierno de Leguía, el gobierno militar decreta la ley de la reforma agraria. Los campesinos van a recibir las tierras, aunque no eran necesariamente manejados por ellos, sino por algunos grupos de tecnócratas o incluso algunos militares activos o retirados. Más tarde se va a crear el sistema llamado sistema colectivo de tenencias, como por ejemplo la Sociedad Agraria de Intereses Sociales, llamado SAIS, que trabajaba en la sierra, y las llamadas CAPS, que son las cooperativas agrarias de producción social. Y además se va a establecer, y lo va a cambiar de nombre, Velasco, el 24 de junio se celebra el Día del Campesino. No lo cambio porque no consideraba adecuado el nombre de indio para aquellas personas, ¿no? Y a partir del 24 y hasta la actualidad celebramos esa fecha como el Día del Campesino. Ahora hablaremos acerca de la llamada reforma pesquera y la reforma industrial. Esta reforma pesquera fue aplicada en el año de 1973, no te vayas a olvidar, 1973. ¿En qué consistió? Pues a pesar de que las exportaciones de harina de pescado era la principal fuente de ingreso, ya que el Perú en este caso era el mayor exportador mundial, el sector pesquero se encontraba sumido en una profunda crisis. Esto se debió al descontrol en el crecimiento de las empresas privadas, el abuso de la explotación de la anchoveta y las deudas con el Estado. Pero por eso, debido a ese motivo, se crea la llamada Pesca Perú, que estableció el monopolio estatal de las industrias de harina y aceite de pescado, ¿no? Como está aquí en nuestra imagen, Pesca Perú se crea con el fin de controlar las exportaciones ¿de qué? De nuestra harina de pescado y el aceite de pescado, que recuerda que era el más cotizado y nosotros éramos el mayor productor a nivel mundial. Tenemos también la llamada reforma, en este caso la reforma industrial. Esta reforma industrial promulga desde el gobierno de Velasco una ley esta reforma, ¿no?, de la reforma industrial en el año de 1970. El gobierno dictó la ley de las industrias que introdujo cambios importantes en este sector.
el Estado asume el control de las industrias básicas, siderúrgicas, químicas, metalúrgicas y las de cemento, y supervisa lo que viene a ser el funcionamiento de las industrias privadas. Se impulsó la participación de los trabajadores a través de ¿dónde? A través de comunidades industriales. O sea, ¿qué quiere decir? En estas comunidades industriales el trabajador podía participar, podía debatir en cuanto a la administración, de cómo se está realizando la administración en las empresas. Y además además ellos, en esta comunidad industrial, los trabajadores van a percibir un porcentaje de las ganancias de estas industrias. Y tenemos lo que viene a ser la industrialización por sustitutos de importación. Pues ¿en qué consiste? O también llamado EASY, ¿no? Y eso significa EASY, es una teoría económica que sostiene que un país, para lograr su desarrollo, debe transformar la materia prima que posee en lugar de exportarla. Es decir, según esta corriente de pensamiento, el Estado debe alentar la fabricación local de bienes de primer orden que lleguen al consumidor final. El objetivo del modelo ISIS es sobre todo que el Estado, que la nación, dependa menos de la comercialización de sus recursos naturales. Con este fin, el gobierno reduce sus impuestos y otorga financiamiento a actividades que agregan mayor valor a los bienes primarios. Nos referimos, por ejemplo, al sector textil, que recuerden que Perú desarrolla lo que es el sector textil. Eso vendría a ser, jóvenes, con respecto a al ISI. La reforma minera y la estatización de las empresas. ¿Cuál fue la finalidad de la reforma minera? Su objetivo de esta reforma fue conseguir el monopolio de los minerales, y para lograr ello el Estado necesitaba estatizar las concesiones mineras y sobre todo crear las empresas estatales, como cuáles: Minero Perú, Hierro Perú y Centromin Perú. Esto va a generar el aumento de la burocracia y los costos excesivos de estos minerales. Luego tenemos la estatización de las empresas, cuya finalidad fue solo controlar las actividades para el desarrollo nacional, para lo cual se va a realizar la creación de empresas estatales. Tenemos aquí a la empresa Petroperú, que se dedica a la extracción de petróleo; Siderperú, su rubro viene a ser la siderúrgica; la compañía de vapores, que se encarga del transporte marítimo; Aeroperú, que viene a ser una empresa de transporte; Entel Perú, comunicaciones; Electroperú, energía; y Enafer Perú, la empresa de ferrocarriles. La consecuencia de esta estatización fue la ineficacia de las empresas y sobre todo los subsidios del gobierno, y finalmente la privatización de estas empresas. Hablaremos ahora del llamado TACNASO. Este llamado TACNASO se va a dar el 29 de agosto de 1975. ¿Y se produjo dónde? Ahí tenemos señalado. ¿En qué departamento? Muy bien, en el departamento de Tacna. El pronunciamiento fue hecho ¿por quién? A ver, ahí está la imagen. Por Morales Bermúdez, que al parecer fue un golpe militar interno a las interno dirigido por las Fuerzas Armadas. Francisco Morales Bermúdez, el personaje que tenemos en nuestra diapositiva, acusó ¿a quién? A ver, adivina quién va a acusar. A ver, ahí está nuestro Morales Bermúdez. Acusa a Velasco, ahí está la imagen de Velasco. Lo va a acusar de realizar un régimen personalizado y le exige que, a ver, ¿qué le exige? Que renuncie a su cargo, al gobierno. Juan Velasco Alvarado, debilitado por la crisis económica, la inestabilidad política y la enfermedad, acepta que retirarse, ¿no es cierto? Entonces Velasco se retira debido a la acusación que le hizo Morales Bermúdez, y en un mensaje a la nación pide el apoyo a este nuevo gobierno, o sea, que el Estado apoye al gobierno de Morales Bermúdez. Entonces, jóvenes, eso consistió el famoso TACNASO, que se realiza el 29 de agosto de 1975 por Morales Bermúdez. Cuando Francisco Morales Bermúdez llega acompañado de un equipo de militares y tecnócratas, descontentos con la tendencia izquierdista de Velasco,
Uno de los primeros actos de este caso de Bermúdez va a ser pasar al retiro a los militares de mayor cercanía al régimen anterior y desactivar el famoso Sinamus. De esta manera fueron desplazados los sectores que pretendían profundizar el proceso y seguir construyendo el socialismo en el Perú. Dicho de otra manera, las reformas emprendidas durante el periodo de Velasco comenzaron a ser abandonadas. El nuevo gobierno, autodenominado segunda fase, estuvo determinado por una tendencia, en este caso moderada, reformista y tecnócrata. No olvidar ello. La misma que fue plasmada en un famoso plan llamado el Plan Túpac Amaru. Este plan Túpac Amaru, pues ¿en qué consistió? Ahora lo vamos a aprender. Este plan Túpac Amaru fue creado con el fin de reemplazar al plan Inca, que en su momento planteó Velasco. Proponía básicamente tres cosas. La primera era convocar a una asamblea constituyente. ¿Y qué función iba a tener esta asamblea constituyente? Pues se encargaría de elaborar una nueva constitución. Siguiente era la rectificación de las reformas de la etapa anterior. O sea, ¿qué quiere decir? Todo lo que en su momento hizo Velasco, todo eso se iba a eliminar. Ahora iba a regresar, en este caso, un gobierno tradicional. Luego tenemos la siguiente, que era el planteamiento de la nueva estructura económica del país. Dicho plan, nos referimos al Túpac Amaru, tuvo entonces como finalidad principal detener las transformaciones realizadas por la reforma de la primera fase, o sea, detener todo lo que en su momento hizo Velasco. Además, permitió la participación de civiles en el gobierno, como en el Ministerio de Economía y Finanzas bajo la dirección de Javier Silva Rueta. Entonces, en eso, jóvenes, consistió este llamado Plan Túpac Amaru. En conclusión, nosotros podemos decir que el régimen implantado en 1975 por Bermúdez significó un retroceso en las reformas planteadas, en este caso inicialmente por Velasco. A partir de este momento, comienza nuevamente el auge del capital privado nacional y extranjero en nuestra economía. Ahora nosotros vamos a hablar acerca del aspecto o la situación económica de nuestro país durante el gobierno de Bermúdez. Pues la segunda fase se inició en medio de una severa crisis económica. Esta en este caso se va a desencadenar, como ya hemos visto, hacia el final del gobierno de Velasco. La recuperación de los salarios reales y la ampliación del mercado interno en virtud de las reformas de la propiedad llevaron a una mayor demanda de alimento y bienes de consumo. La agricultura, bajo su sacudón de la reforma agraria, no pudo responder a esa mayor demanda y hubo, en este caso, que proceder a la llamada importación de alimentos. La industria, por otro lado, era muy dependiente de la maquinaria e insumos importados, por la que se dio la presión sobre las divisas. Esto se va a tornar algo agobiante. El sector exportador había perdido dinamismo por la estatización y la ausencia de la inversión extranjera. En este contexto, los militares convocan al Ministerio de Economía y Finanzas y a los tecnócratas del partido a la liberación de la economía. Entre estos tenemos a Luis Baura, Walter Piazza, Javier Silva Rueta, quienes implementan un ajuste de carácter ortodoxo. Estas incluían la eliminación gradual de los subsidios, el congelamiento de los salarios, así como un drástico recorte en los gastos públicos. La crisis se agravó por la caída de las nuevas exportaciones y de los precios internacionales. ¿De quién? Pues de la materia prima. Entonces, de ello, nosotros podemos señalar, ¿no?, que en la economía se da la recuperación del salario real, la importación de alimentos, porque el Estado no se abastecía. Luego tenemos la ausencia de inversión privada, producto de la estatización que hizo en su momento Velasco, y la caída de nuestras exportaciones. Todo ello llevó a una gran crisis durante el gobierno de Bermúdez. Y esto va a provocar más adelante una gran cantidad de movilizaciones sociales.
Ahora hablaremos nosotros acerca de las llamadas movilizaciones sociales. Recuerda que la crítica situación económica, la que hablamos anteriormente, va a provocar al inicio grandes movilizaciones organizadas por las centrales sindicales y organizaciones políticas de tendencia izquierdista. Las más grandes fueron la Huelga Nacional del año de 1976 y 1977. Fue la Confederación General de Trabajadores del Perú, de tendencia comunista prosoviética, la central que dirigió la gigantesca jornada que exigía mejoras sociales para la clase trabajadora y el retiro de los militares de sus cuarteles. El 19 de julio de 1977, el país se vio remecido por un masivo paro nacional de trabajadores, el más contundente del siglo XX. El éxito de la medida de lucha se expresó en la inmediata reacción del gobierno. Francisco Morales Bermúdez, en su mensaje a la nación por fiestas patrias, anuncia un cronograma para la realización de las elecciones constituyentes. Eso es porque se veía presionado por el pueblo. El pueblo ya no quería que sigan los militares, ya querían que se convoquen elecciones. Es por ello que Bermúdez va a pedir la realización de las elecciones. Entonces, de esa manera se acercaba la transparencia para poder elegir, para que los ciudadanos puedan elegir a su propio representante. Y de esa manera los militares se van a empezar a regresar, en este caso, a sus cuarteles. Y ese anuncio fue realizado por Bermúdez para mantener tranquila a la población. Es por ello que a través, en el año de 1978, se va a instalar la famosa Asamblea Constituyente. Como ya lo habíamos mencionado, en el año de 1977, ante las grandes huelgas masivas que se había dado, el gobierno militar optó por enfrentar la situación de la crisis política y la creciente crisis económica mediante la convocatoria de las elecciones. Primero, para formar una asamblea constituyente y posteriormente para elegir un nuevo presidente. Es por ello que en el año de 1978 se realizaron las elecciones para elegir a 100 diputados constituyentes. El resultado mostró una nueva correlación de las fuerzas políticas. El APRA recibe 35% de los votos, el Partido Popular Cristiano beneficiándose de este caso de la abstinencia del Partido de Acción Popular. Obtuvieron 24% y la Nueva Izquierda un 36% en sus múltiples agrupaciones. El presidente que fue, o en este caso que dirige la Asamblea Constituyente, fue Víctor Haya de la Torre. Por fin ya se la hizo una Haya de la Torre, ¿no? Al menos va a ser presidente de esta Asamblea Constituyente, quien ya tenía en este caso 83 años de edad. La nueva Carta Magna fue culminada en el año de 1979. Todavía se olvida ese nuevo dato, una constitución nueva. Entre sus principales reformas plantea un periodo presidencial de 5 años, el derecho de sufragio universal, la ciudadanía a los 18 años de edad y la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales. Además, se incorporan los derechos sociales conseguidos por el septenato y se restringió el papel de las Fuerzas Armadas en la vida política. O sea que ahora los militares no se podrían involucrar en la vida política con golpes de Estado. No, ahora el militar se va a restringir solo a tomar en cuenta todo lo que indica nuestra Carta Magna, que viene a ser nuestra Constitución. O sea, actualmente, de acuerdo a lo que indica nuestra Constitución, los militares no se pueden meter en la vida política, y mucho menos opinar con respecto a algún presidente. Ellos se tienen que solo restringir a lo que indica la Constitución, nada más. No, eso es con respecto a la gran huelga que se dio, y debido a los sucesos que se da, se forma la llamada Asamblea Constituyente, que va a estar dirigido ¿por quién? Por Víctor Haya de la Torre. Muy bien, seguimos entonces. El Plan Cóndor y cómo funcionó esta operación militar clandestina organizada por Augusto Pinochet en los años 70. La Coordinación Internacional de Acciones y Apoyo Mutuo para Seguimiento, Vigilancia, Detención, Interrogatorio con torturas y hasta muertes de personas consideradas subversivas o con pensamientos contrarios. Eso fue el Plan Cóndor. El Plan Cóndor, como te decía, fue una mega operación de inteligencia, ¿no? Hacia mediados de la década de los años 70, el Cono Sur era gobernado fundamentalmente por dictaduras militares, y entre el año 75 y 76 Pinochet idea el Plan Cóndor y convence al resto de dictaduras
de que sus aparatos de inteligencia establezcan sistemas y métodos de colaboración. Una vez instalada la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, se produce una reunión en noviembre de 1975 de los representantes del Servicio de Inteligencia de países de América del Sur. Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia se unieron para poder seguir a sus enemigos, sin importar en el país que se encontraran. Se cree que más adelante tuvieron participación esporádica Colombia, Venezuela y también Perú. Probablemente en una menor dimensión al resto de países, pero sí participó. Y creo que la mayor evidencia de la sentencia que se emitió el día de hoy es que efectivamente Perú fue parte de ese plan delictivo, ¿no? El punto de quiebre para Perú fue la detención de 3 ciudadanos argentinos en Lima. El gobierno del entonces presidente Francisco Morales Bermúdez permitió el ingreso de militares argentinos. Ya ha sido constatado con el transcurso del tiempo, ¿no? Es el secuestro de 3 montoneros argentinos que hacia mediados del año 78 ingresan a Perú. Hay una solicitud de los aparatos de inteligencia militar de Argentina, hay una identificación de ellos, una captura por parte del Servicio de Inteligencia del Ejército acá en Lima. Entiendo que cuando son capturados vienen los argentinos a ser parte probablemente de los interrogatorios y la tortura. Sin embargo, tras la entrega, estas personas, entre ellas una mujer, fueron encontradas muertas. Pero luego ocurre que uno de los 3 detenidos, que era una mujer, aparece muerta o asesinada en un departamento en Madrid. Y los otros también muertos en Argentina, digamos. Por lo tanto, es ahí que el asunto se complica sustancialmente, ¿no? En 1992, en Paraguay, se halló lo que se conoce como los archivos de la muerte. Allí se da cuenta de que el Plan Cóndor cobró la vida de 50.000 personas. Hubo 30.000 desaparecidos y 400.000 fueron encarcelados. De acuerdo con estos mismos archivos, la agencia CIA de Estados Unidos suministró equipos de tortura y ofreció asesoramiento sobre ejecuciones secretas. Como aspecto ahora externo, tenemos que hablar un poco acerca del Plan Cóndor. Como lo indicó en nuestro anterior video, nos indica que los servicios, en este caso, este Plan Cóndor, fue una coordinación para reprimir, en este caso, a aquellas organizaciones populares, ¿no?, que afectaban quizás los intereses de estos presidentes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia. Incluso se indicó que Perú también formaba parte del Plan Cóndor durante el gobierno de Bermúdez. Ahora vamos a conocer un poquito. A ver, los servicios de inteligencia de los países, como ya había mencionado, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, se reunieron en noviembre del año de 1975 con altos mandos de la DINA, que era la policía discreta chilena, con el objetivo de realizar acciones de prevención contra elementos subversivos. Luego se suma Brasil y crearon una red de información, un seguimiento, detención y sobre todo aniquilación, porque en este Plan Cóndor se dio una gran cantidad de muertes a aquellas personas que se oponían al gobierno de estos presidentes. Se va a dar lo que es la aniquilación de sus opositores políticos que se encontraban, en este caso, refugiados en estos países. Bajo los acuerdos del Plan Cóndor, estos regímenes dejaron ingresar a su territorio a fuerzas extranjeras secretas que tenían como misión eliminar a los políticos exiliados o que habían conseguido asilo. Existe un informe del Centro de Inteligencia Americana, o sea, la CIA, que establece que el Perú y Ecuador se habían sumado a esta política de terrorismo de Estado. Una de las pruebas más contundentes de que el Perú se sumó al Plan Cóndor, según la resolución del juez argentino Oyervide contra Morales Bermúdez, es el traslado clandestino de 13 opositores al gobierno militar de Yugüi en la madrugada del 25 de mayo del año de 1978. Así, el juez argentino indica que ciudadanos peruanos fueron víctimas mediante privación ilegítima de su libertad del sistema de represión clandestina impartida durante el gobierno de Morales Bermúdez, con aval y colaboración por parte del gobierno dictatorial argentino. A esto se denomina el llamado Plan Cóndor. Es por ello que incluso en el video que hemos podido apreciar se le acusa y se pide a Morales Bermúdez que vaya a prisión por las muertes que se dieron durante su gobierno y que él no termina o no acepta que sí, efectivamente el Perú formó parte del llamado Plan Cóndor. Muy bien, jóvenes, eso es con respecto al
factor externo. Y por último, se dan ya las elecciones en el año de 1980. En estas elecciones los principales candidatos van a ser 3 candidatos en ese tiempo, no como ahora que se presentan como 10 candidatos para la presidencia. Se presenta Luis Bedoya Reyes con el Partido Popular Cristiano. Luego tenemos a otro personaje, ahí está la imagen de Luis Bedoya Reyes, Armando Villanueva del Campo, Partido Aprista, ahí está la imagen de Armando Villanueva, y nuestro conocido ya Fernando Belaúnde Terry. Él pertenecía al Partido Acción Popular, ahí está la imagen de Belaúnde Terry. Fue el triunfo, en este caso el triunfo fue ¿para quién? ¿Cuál de los 3 crees que ganó? Muy bien, a ver quién. Ahí vamos a colocarle un círculo. El ganador va a ser Belaúnde Terry. Excelente, muy bien. Quien asumió al mando político el país, va a asumir a la presidencia el 28 de julio de 1980. El mismo día que entró en vigencia la nueva constitución política del Perú, un día antes de las elecciones ganadas por Belaúnde Terry, realizó su primera acción pública en la localidad de Chuschi, Ayacucho, contra el Estado peruano, el movimiento subversivo llamado Sendero Luminoso. Yo sé que te acuerdas quién es Sendero Luminoso, ¿no? Ahí tenemos la imagen, quizás algunos se acuerdan, de Abimael Guzmán. De este modo comenzaba una guerra interna que enfrentó nuestro país durante 2 décadas como consecuencia terrible para una sociedad civil, ¿cierto? Entonces, eso viene a ser con respecto a las elecciones de 1980. Ya la siguiente semana hablaremos sobre las acciones subversivas del llamado Sendero Luminoso y hablaremos del gobierno de Belaúnde Terry. Muy bien, jóvenes, estudien y repasen su libro. No se olviden, tenemos una lectura acerca de la segunda fase del gobierno de Bermúdez, así que por favor lean y luego ya en la tarde hablaremos y comentaremos más acerca del tema. Cuídense mucho.